Saludos mundo, soy Ems, alumna de medicina en Cuba, música y artista creativa. Aparte de la medicina, estudio los idiomas de francés y mandarín y también toco violín. Adicionalmente, me encanta hacer y escuchar bromas. De verdad, tienen que saber cuánto y cómo necesitaba este tipo de orientación y consejos como estos, que daré enseguida en este video. Como fresco en tercer año tenía mis esperanzas, pero además otra fragilidad. Y he empezado en el medio de la pandemia de COVID-19, imagínense. He pasado todas las aventuras de hecho, las malas, las buenas, los regulares para poder pasar este año de la carrera. El primer año y el tercer año hasta ahora fueron los más fuertes para mí. He aprendido desde muchos super errores que me dolían tanto y que creo que no fue un buen tipo de empiezo para gente como yo y posiblemente otros. Desde el fondo de mi corazón, espero que este contenido ayudaría a cualquier persona que lo necesite o busque informaciones de aprovechar y presentarse bien en Sala. El objetivo por fin es compartir una guía resumida hecha de la mejor manera y la más concisa posible, útil especialmente para los nuevos de tercer año. Y también sirve como referencia, revisión o franca curiosidad de los de otros años anteriores o posteriores también. Se pueden disfrutar desde cualquier año de la carrera, de hecho. Se sirverá como el algoritmo en cualquier rotación en sala del hospital. Y pues, como quería un video informativo en mí aquel tiempo que les sirve en sus estudios o práctica. Aquí están los tipos de documentos que hacemos según el semestre de tercer año. La evolución médica es la prioridad, que siempre se hace en la sala del hospital en ambos semestres. Como se ve en ambos, además, hay que saber cómo hacer los 4 primeros tipos de documentos. Y el objetivo principal del segundo semestre será la discusión diagnóstica, que solo se puede hacer a partir de los datos positivos que se consigue típicamente desde documentos 1 a 3. Se toca su día en sala. Al entrar, ¿qué hacer? Aquí están 5 pasos a recordar como responsabilidades esenciales como estudiante, según mi experiencia. Paso número 1. Buscar historia clínica. Típicamente se distribuyen los estudiantes en uno de los cubículos y se asignan uno o más camas específicas que puede o no haber pacientes y que será su responsabilidad en la sala. Al conocer cuál cama y él o la paciente allí, hay que localizar su historia clínica, que consiste de una organización de documentos y registros escritos sobre él o la paciente, puesto en un portafolio de metal, como se ve en la foto. A veces no está en su lugar de estante y puede ser que lo tiene uno de los médicos, residentes o enfermeros. De todos modos, a veces se lleva para hacer los exámenes complementarios como ultrasonido o radiografía y se requiere al final bastante paciencia hasta que aparezca o si logre buscarlo. Paso número 2. Evolucionar su paciente. Es la prioridad. Es la tarea que es lo esencial del trabajo en sala de hospital. Se consiste básicamente en preguntando cómo está él o la paciente, cómo ha pasado la noche y cómo se siente hoy, si tenía nuevos síntomas o no, si ha cambiado las características de su problema de salud, entre otros. Además, después de este seguimiento de su condición, se realiza un examen físico bien conciso y se escribe los resultados: piel y mucosas, tejido celular subcutáneo, si hay edemas, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, abdomen y finalmente sistema nervioso central, especialmente en busca de los signos de meningios. Al final, se puede añadir comentarios de su progreso de la enfermedad, sea favorable o no, si ha cambiado el tratamiento o sigue con un tratamiento particular, y describirlo brevemente. Los resultados de exámenes complementarios recientes o lo que sería el próximo que debe realizar, sea análisis de sangre o imagenología, o también comentarios de los especialistas. Este resumen de todos esos datos que se realiza diariamente sería importante para la revisión de las indicaciones terapéuticas para él o la paciente. Por tanto, hay que completarlo lo antes posible, antes de la actividad de pase de visita, porque no solo es que se pregunte sobre los aspectos del mismo, sino también los enfermeros se esperan seguir las indicaciones actualizadas hechas por los médicos que toman en cuenta la evolución de él o de la paciente hasta su estado presente. Aquí tenemos paso número 3.
Conocer su paciente es ultra importante poder familiarizar todos los aspectos que pueden influir en su problema de salud, tanto sus antecedentes personales como de los familiares, hábitos y estilo de vida, si toma alcohol, si fuma, si come una dieta particular, entre otros. Lo que he observado es que parece que se debe al menos memorizar estos datos de su paciente en caso de que se pregunta durante el pase de visita, también de su estado actual según la evolución médica, especialmente los signos vitales como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial, y que sean capaces de relacionar algún dato con otro aspecto de su salud, sea diagnóstico, tratamiento o factor de riesgo. Por ejemplo, conocer que una paciente tenga cardiopatía no debe administrar medicamentos que pueden afectar su corazón u otra relación, como detectar que tenga soplos porque tiene antecedentes de alguna valvulopatía. Y se toma la misma consideración en caso de insuficiencia renal, asma bronquial u otras condiciones, posiblemente congénitas o adquiridas. Para cada paciente que se estudia es muy beneficial poder relacionar lo similar o diferente o variable de las características de alguna enfermedad o síndrome del estudio teórico para ver o observar si coincide o no con lo que presentamos en la actualidad y realidad. Por lo tanto, se dice 2 más 2 no es igual a 4 en medicina. Paso número 4. Participar en pase de visita. Esta actividad fue una pesadilla para mí durante los primeros meses y consiste generalmente en visitar cada paciente ingresado en los cubículos, presentando su caso si llega a su cama y escuchar de los demás. Hay que estar bien atentos para no faltar la pase de visita, que puede empezar muy temprano y se debe tener su evolución médica ya hecha bien antes. Típicamente hay suficiente tiempo y se realiza la pase de visita como 10 o 11 de la mañana, pero puede ser que empiece más temprano, entre 8:30 o 9:30 de la mañana. Durante esta actividad, el equipo incluye él o la profe médico, los residentes, los internos, los de 6º año, y los estudiantes de 3er año. Acuérdense que solo se rotan en la sala de medicina interna en 3er año y 6º año. Por eso, serían estudiantes de 4º o 5º año al final de esta lista del equipo cuando se realiza esta misma actividad, pero en otras salas, sea cirugía, ginecología, dermatología, entre otros. A veces, él o la profe dirigiendo la pase de visita revisará los aspectos más importantes del examen físico o mandar a uno de los estudiantes a hacerlo. Durante el pase de visita también se discute algún caso particular o raro y se profundiza más detalles sobre alguna enfermedad o síndrome objetivo de la semana o cualquier de hecho, sea del sistema hemolinfopoyético, cardiovascular, nervioso, entre otros. Como evaluación, se puede preguntar cualquier aspecto del amplio conocimiento de cualquier sistema, sus síndromes correspondientes y como al nivel de 3er año, su tratamiento, conducta, exámenes complementarios, hasta poder hacer una discusión diagnóstica oral. Esta actividad es dinámico y activo y es mejor acercarse él o la profe para poder escuchar mejor y ver cualquier otra demostración del examen físico. Paso número 5. Escribir apuntes o comentarios. De escribir comentarios solo me dio cuenta cómo hacer casi al final del semestre, lo que es un poquito malo. Bueno, los comentarios son breves actualizaciones sobre el pronóstico del paciente en el día que se evolucionó, si está hemodinámicamente estable o no, si su progreso de mejoramiento está bien o no. Además, se puede mencionar cuál examen complementario realizó en ese día o si ya lo ha hecho, cómo fueron los resultados y puede también poner una interpretación de estos resultados. Usualmente se menciona eso por el especialista que visita al paciente o también puede preguntar los internos o residentes y puede preguntar de la conducta a seguir, si requiere cambios en las indicaciones o si hay que realizar otro examen complementario. Las discusiones entre el profesor médico principal y los residentes internos durante el pase de visita
se aportan cierta información o conductas que al terminar de esta actividad se debe escribir esos comentarios adecuados debajo de la evaluación médica escrita, especialmente si estos comentarios fue sobre su paciente. Durante el paso de visita también les recomiendo que se guarden los diferentes puntos de importancia e interés, que no necesariamente tiene que ser exactamente sobre su paciente, pero si son de otros casos, son buenas para acordar. Entonces, sea algunos términos nuevos, enfermedades, maniobras nuevas, medicamentos, raras causas más frecuentes mencionadas, explicaciones buenas de la fisiopatología, los tipos de transmisión o de causas y diferentes métodos terapéuticos, tratamiento para un paciente como un individuo según su condición y antecedentes. Así se puede anotar casos reales y las conductas a seguir actualizadas para alguna enfermedad que ayudará en sus estudios y conocer el caso, sea en una forma u otra de la presentación, si sea común o no común, o aprender a reconocer casos muy complicados. Entonces, estos son los 5 pasos generales a realizar en sala, como algoritmo estándar a tener en mente. Por supuesto, a veces terminan escribir su evaluación médica antes del tiempo y se espera pase de visita. Y como típicamente hay un gradiente relativo de su estado de estudios, por supuesto, aprovechen el tiempo a estudiar. Llévense sus libros de texto o conferencias impresas o en digital, sus propios resúmenes del estudio, para utilizar bien el tiempo antes de otra actividad docente en la sala del hospital. Muchas gracias por mirar mi video. Como elaboré bastante en este video y no quisiera que se aburren por alguna larga duración, decidí separar el contenido de los consejos en otro video que continuará próximamente. Entonces, nos vemos cuando nos vemos.